9 de la mañana, 7 minutos, y Para Estar Claros quiero saludar a esta hora de la mañana al profesor Mauricio Reyes. Él es analista político de la Universidad Nacional, profesor con un tema que ha dado de qué hablar en las últimas semanas sin duda, y es el acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que ya se confirmó se llevará a cabo en la ciudad de Cali, en la capital del Valle del Cauca, luego de varios trámites. La semana pasada, recordemos, un debate que se presentó en el Senado de la República, en donde se daba la aprobación para este acto de posesión en la ciudad de Popayán. Sin embargo, el gobierno electo aseguró que por problemas del clima, entre otros, no se realizaría en esta ciudad, sino se trasladaría este acto de posesión a la ciudad de Cali. Un acto de posesión se espera empiece el próximo viernes 7 de agosto a las 3 de la tarde, en donde ya confirmaron varios invitados internacionales. También se espera la participación de otras importantes delegaciones. Profesor, ¿cómo entender que este acto de posesión se lleve a cabo en Cali? Es un acto tradicionalmente que se lleva a cabo en la Casa de Nariño. Lo veíamos hace 4 años con esa imagen impresionante del presidente Iván Duque y todos sus ministros saliendo de la Casa de Nariño y de algún modo entregando ese poder al presidente Gustavo Petro, que pues ya en 8 días, en contados 8 días, saldrá de allí, de la Casa de Nariño, saldrá del poder y entregará el mando al presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo entender simbólicamente el peso de que ese acto de posesión se lleve en la ciudad de Cali y no como tradicionalmente se hacía en la ciudad de Bogotá? Catalina, tú acabas de decir la palabra clave. Toda posesión es un acto simbólico y todo mensaje que se hace en una posesión tiene, por supuesto, un efecto concreto y normalmente se aprovecha para dar varios mensajes. Es polisémico, siempre se dan varios mensajes al tiempo. Aquí, por ejemplo, el nuevo presidente lo que quiere es mandar un mensaje primero de reconciliación, de unidad y, por supuesto, también un tema de hacerlo desde una capital de su opositora. Y claro, eso tiene todos los efectos simbólicos y todas las interpretaciones desde todos los ángulos que usted quiera. Y por supuesto, creo que intencionalmente así lo quiere el presidente. Profesor, además también tiene un fuerte significado que este acto de posesión como tal, pues ya se vaya a llevar a cabo en la Universidad Santiago de Cali y no como se pretendía en un inicio por parte del gobierno, del presidente electo Abelardo de la Espriella, en una guarnición militar. ¿Esto de algún modo cambia de posición las pretensiones del gobierno electo? No, simplemente también lo que demuestra claramente es la subordinación también que tiene que tener a los otros poderes el presidente. Y eso está muy bien, porque el que determina, el que puede determinar el cambio de sitio de la sede del Congreso es el propio Congreso. Y el Congreso le puso una condición que no es legal, pero que por supuesto sí está ellos en condición por mayoría de imponer. Y aquí creo que lo que claramente se está viendo es eso, una división de poderes que además siempre la consideramos sana en toda democracia. Muy bien, profesor, y a las 9 de la mañana, 10 minutos, saludamos a esta hora también a nuestro analista político Pedro Viveros para analizar todo este tema y toda la simbología que hay detrás de este acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Pedro, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Le preguntaba hace algunos instantes al profesor el tema de la simbología, lo que significa que este acto de posesión se traslade desde la ciudad de Bogotá, donde tradicionalmente se ha hecho este cambio de mando, por decirlo así, y se vaya para una región tan afectada por el conflicto armado como lo ha sido el Valle del Cauca y el Cauca, específicamente el suroccidente del país, en los últimos años. Catalina, un saludo a usted, a los que nos ven y al profesor. Yo lo que veo es que corresponde a lo que ha pensado y lo que prometió la campaña de Abelardo de la Espriella. Y eso está bien porque sin duda, en Colombia hay una deuda muy grande con las regiones y a mí me parece muy positivo que eso se haga. Y corresponde, repito, a la coherencia con el discurso. Y mejor que haya sido en un recinto que no tiene ningún tipo de mensaje, como pretendían en un principio hacerlo en una guarnición militar, para no entrar
en ese inicio donde los poderes civiles generan la percepción de estar subordinados al poder militar. Luego, a mí me parece muy importante que lo haga en un recinto, en Cali, una ciudad tan golpeada y tan afectada por problemas de narcotráfico, seguridad, problemas de pobreza, en fin, todos los que conocemos los colombianos. Me parece que es un buen mensaje y que el primer acto de gobierno, como ya mandatario en el ejercicio, lo haga en la base militar Marco Fidel Suárez. Creo que allá la van a hacer. Me parece también que es un mensaje positivo para las fuerzas militares de Colombia, que es el énfasis en el que quiere actuar el presidente de las Priella, Catalina. Sí, Pedro, y justamente en eso quiero enfocar mi próxima pregunta para el profesor Reyes. Justamente que se vaya a hacer un acto simbólico luego de la posesión en la base militar Marco Fidel Suárez. ¿Qué otro significado quiere enviar como tal a la ciudadanía, teniendo en cuenta que gran parte de su campaña, o toda su campaña en general, usó símbolos relacionados con las fuerzas militares, con tratar de subir la moral de esas fuerzas militares? Y claramente el tema de seguridad es la clave de la campaña de Abelardo de la Espriella. Y por supuesto, él lo que quiere mandar es un mensaje de recomposición de la seguridad y de recuperar la seguridad en los términos que la derecha tradicionalmente la ha consolidado en Colombia. Me parece que era un acto de esperar, no solo con posterioridad a la posesión, sino en cualquier momento lo hubiera tenido que hacer, porque además también hay unas tensiones que no son un secreto entre el gobierno vigente y algunos sectores de las fuerzas militares. Y creo que esa reconstrucción de la seguridad y de unos parámetros, digamos, un statu quo anterior en términos de la fuerza pública en general y de la organización de la fuerza pública, la jerarquía de la fuerza pública y digamos, distribución de los mandos, pues claramente es un mensaje que los votantes de Abelardo de la Espriella están esperando. Y bueno, es un mensaje también a aquellos grupos que en algunas partes del país, pues claramente con la paz total, pues habían logrado un statu quo completamente distinto al que, por supuesto, él prometió en campaña. Pedro, y justamente de esas tensiones a las que hace referencia el profesor Mauricio Reyes, quiero hablar con usted porque en las últimas horas también se ha conocido que algunos miembros de la oposición han señalado que no van a asistir a este acto de posesión en la ciudad de Cali porque no reconocen en Abelardo de la Espriella ese mandato popular, ese designio popular democrático que se dio en las urnas. ¿Cómo entender esto si ya de algún modo se ha dicho hasta el cansancio que en Colombia se tiene un sistema electoral bastante fuerte, bastante robusto? Lo reconocieron organismos internacionales frente al triunfo de Abelardo de la Espriella. Yo creo que ya es un tema que ya raya, digamos, en decir, ya es hora de algún modo en reconocer que Abelardo de la Espriella triunfó en las urnas, ganó democráticamente y se va a posesionar el próximo viernes 7 de agosto. Mire, Catalina, yo se lo respondería en dos aspectos. El primero, en democracia se gana o se pierde. El que gana tiene que ir a gobernar y el que pierde tiene que ir primero a rumiar la derrota. Y eso es dificilísimo. Muy difícil. En política y en cualquier cosa perder es terrible. Y de verdad es duro, es complejo. Y yo siento que el sector del presidente Petro y el doctor Cepeda no están sabiendo rumiar la derrota. Después de rumiar la derrota, es decir, de evaluar qué pasó, caer en conciencia y entender que perdieron el poder, tienen que comenzar a recomponer su sector para en la siguiente elección intentar recuperarlo. Es que perder en política no es el apocalipsis. Eso ocurre. Y cuando ustedes oposición, que es el poder en potencia, puede recuperarlo en la siguiente elección. En menos de un año o en un año largo hay unas elecciones regionales, ahí tiene la oportunidad de recomponer su sector. Eso es lo primero. Y lo segundo, Catalina, es que son unos mensajes contradictorios, porque mire usted que el doctor Iván Cepeda, se posesionó como miembro del Congreso y aceptó la curul de la oposición. Entonces uno no entiende ¿por qué están recogiendo por un lado todas las ventajas que les da el sistema, producto de un acuerdo de paz con un grupo subversivo como eran las FARC, que permitió una silla
para la oposición en el Senado y también en la Cámara. La doctora Aida Quilpué también se posesionó, pero sin embargo intentan traducir que no quieren aceptar a Abelardo de la Espriella como presidente. A mí me parece que lo que eso suena más bien es a querer continuar una campaña, hacer una campaña permanente. No parar, sino continuar la campaña. El sector del presidente Gustavo Petro y del doctor Iván Cepeda son muy buenos, Catalina, haciendo campaña electoral y consiguiendo votos. Son muy malos gobernando, pero son muy buenos haciendo campaña. Entonces yo creo que quieren mantener electrizado a su sector en una campaña permanente. Sí, señor. Incluso usted lo ha manifestado en varias ocasiones, Pedro, el tema de esa campaña que perduró durante los últimos 4 años sin ningún tipo de gobernanza, y es también lo que quiero trasladarle al profesor Reyes, y es frente a ese tema de la ilegitimidad que ahora alegan la oposición en cabeza de Iván Cepeda y del señor Gustavo Petro, teniendo en cuenta que lo que dice Pedro, finalmente no solo le están dando la curula al señor Iván Cepeda, también Aida Quilpué, recordemos su fórmula vicepresidencial durante la última campaña, sino que además es el mismo sistema electoral que le dio las mayorías al pacto histórico en el Congreso de la República. En un Estado de Derecho, las personas que juegan en democracia tienen que respetar el sistema. Y aquí hay además algo que me parece complejo. La ilegitimidad es una percepción muy subjetiva. ¿Qué es ilegítimo y qué es legítimo? Pues puede ser una percepción incluso personal. Entonces, ¿qué sucede acá, Catalina? Que no, los actores políticos, a diferencia de los actores sociales individualmente considerados, tienen una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social es someterse al Estado de Derecho, reconocer el juego de la política, porque el juego de la política es lo que nos salva a nosotros del conflicto personal directo y de la guerra. Y bueno, y además hay un antecedente histórico que es muy grave, y es que la ilegitimidad es la base sobre la que se basaron tanto los grupos armados organizados en este país. Entonces, quienes juegan a la democracia tienen que someterse a ella. Eso no puede seguir ocurriendo, no podemos seguir en esta indeterminación, porque es una responsabilidad que tienen los partidos políticos con su propio electorado y con la sociedad en general. Muy bien, y hablando justamente de ese tema del Congreso y de las fuerzas políticas allí en el Congreso de la República, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, pues hay que decir que el presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó como tal con presidencias favorables en el Congreso. Básicamente vamos a hacer un breve repaso de cómo quedaron esas fuerzas al interior del Senado de la República recientemente y las cabezas de las comisiones. Por ejemplo, en comisión primera queda Enrique Gómez de Salvación Nacional en el Senado, y en Cámara queda José Jaime Uzcategui del Centro Democrático. Recordemos que en esta comisión primera se discuten las reformas constitucionales, las leyes estatutarias y las políticas de paz. Veamos lo que pasa en comisiones segundas, las que manejan la política internacional, defensa, entre otros temas. En Senado está pendiente, como lo vemos allí en nuestros gráficos, aún no se ha elegido, pero todo parece indicar que este puesto será asignado a Lidio García. En Cámara queda Elizabeth Jampang Díaz del Partido Liberal. En la comisión tercera, la comisión de los temas económicos, quedó Sara Castellanos de Salvación Nacional, Partido de Gobierno, y en Cámara de Representantes, Ape Cuello del Partido Conservador. Pero recordemos que Ape Cuello pues ha tenido algunos tintes petristas. Sin embargo, pues el Partido Conservador se ha mostrado muy a favor del gobierno de Abelardo de la Espriella. En la comisión cuarta de presupuesto en Senado, Liliana Benavides del Partido Conservador, y en la Cámara de Representantes, Alexander Bermúdez del Partido Liberal. En la comisión quinta, que maneja temas de agricultura, temas de medio ambiente, en Senado quedó Juan Espinal del Centro Democrático, y en la Cámara de Representantes Julio Roberto Salazar del Partido Conservador, como ustedes lo ven allí. Comisión sexta, que toca temas de transporte e hidrocarburos, en Senado Carlos Guevara del Mira, y en Cámara también pues estaría pendiente como tal, aunque aquí vemos Hernando González de Cambio Radical,
Y en comisión séptima, una comisión bastante importante también, que tocan temas como el régimen laboral, la reforma a la salud, entre otros, quedó Andrés Forero, un muy conocedor de estos temas del Centro Democrático, y también Juan Felipe Corzo del Centro Democrático. Y finalmente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, recordemos, una comisión bastante fuerte, bastante polémica, en donde se manejan y se tramitan las denuncias penales contra el presidente de la República, contra los fiscales, contra los magistrados. Allí quedó como presidente Carlos Cuenca, de Cambio Radical. Con este mapa ya como tal, Pedro, quiero empezar preguntándole cómo será esa relación de las comisiones, o más bien cómo será la relación del Ejecutivo con el Legislativo, así como usted ve el mapa hoy. Pues mire, Catalina, a mí me parece que la decisión de las mayorías en Senado, al darle la victoria al doctor Honorio Enríquez, destrabó en el Congreso lo que es una realidad. El doctor Abelardo de la Espriella tiene de su lado solamente, si no estoy mal, 3 senadores y una en la Cámara, o 4 en el Senado y una en la Cámara. Yo no estoy muy bien, pero digamos que no pasan de 5 parlamentarios en total los que tiene el señor presidente Abelardo de la Espriella. Y cuando gana Honorio Enríquez, lo que se da en la mesa es un golpe para decir algo que es muy importante. El doctor Abelardo de la Espriella es un hijo adoptivo de la derecha institucional en Colombia. Él ganó la presidencia apretado, pero no tiene el manejo del poder en todo el país. Afortunadamente hay un equilibrio. Y ese equilibrio, ¿quién se lo da? La realidad política en el Parlamento. Aquí lo que hicieron fue la derecha institucional, le hace Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y algunos sectores de la U, adoptan al presidente para que pueda tener mayorías en el Congreso, sobre todo en el Senado, porque en la Cámara yo creo que allá hay unas diferencias más grandes, porque esa Cámara es digamos, tiene más actores, y ahí yo creo que vale la pena hacer un análisis más detallado. Pero en el Senado le permitieron, después, repito, de la victoria de Honorio Enríquez el 20 de julio, tener la presidencia de 2 comisiones que son muy importantes para el presidente de la Espriella, que es la primera y la tercera. La primera es de asuntos constitucionales y la tercera de asuntos económicos. Le repito que en la Cámara hay que mirarlo con mayor detenimiento, porque ahí yo creo que va a tener que negociar más duro el doctor Rodrigo Lara, que es el ministro de Interior. Y a veces uno siente, por las imágenes que uno ve y los reportes que dan ustedes los periodistas, Catalina, que el gobierno no le está poniendo atención a esa definición de ese Congreso. Y a mí me parece que eso es bueno en democracia, porque los deja de manera independiente a los parlamentarios. Pero en una negociación, cuando le toque sacar proyectos de ley, le va a tocar más duro el pulso, le repito, sobre todo en Cámara de Representantes, Catalina. Mire, yo le tengo el dato que usted estaba enunciando hace algunos instantes. Frente al pacto histórico se tiene 43 representantes y 26 senadores. En Alianza Verde, que usted sabe, pues que en este momento, pues sí, se tienen 9 representantes y 11 senadores. Ahora veamos del otro lado lo que pasa. En Centro Democrático, 17 senadores, 28 representantes. Salvación Nacional, como usted lo mencionaba, 4 senadores, 3 representantes. Cambio Radical, 12 representantes, 7 senadores. Y de Creemos, 2 representantes. Es más o menos así las cuentas como se tiene barajado en este momento el Congreso de la República, y sin duda es algo favorable, sería, profesor Reyes, para lo que viene en temas de trámites de reformas en el Congreso, lo que llamamos, o lo que se llama en la política popularmente, esa luna de miel. Esa luna de miel está dada completamente, se puede decir así, profesor, porque finalmente sabemos que en política no todo está dado, y ya se vio con la elección del presidente del Senado. Compleja la pregunta, porque quizás sí, quizás no. Yo pensaría que es un equilibrio cuando un presidente no tiene las mayorías, como es en este caso, es un equilibrio muy sutil que tiene que tener él entre su propia coalición, que además tiene una fractura ya de entrada complejas acá, la estructura que generar alianzas
con los partidos bisagra, que en este caso colombiano, pues son los partidos tradicionales en Colombia, y consolidar alianzas estratégicas contra sus, digamos, opositores naturales y los ataques que ellos hagan con algunas organizaciones políticas que también consideran lesivos algunos intereses. Entonces más una dirección de orquesta aquí que una alianza fija o una alianza, digamos, que no tiene movimientos. Es una dirección de orquesta, yo lo asimilaría más a eso. Y por supuesto aquí juega el doctor Rodrigo Lara digamos, un papel fundamental, porque de él dependerá también todo ese manejo de esa gran orquesta, ese sonido que salga de ahí y esas unidades y esas alianzas, y también el determinar desde un cuadro político por supuesto, las contraprestaciones que muchas veces se generan en la política colombiana en relación a esos acuerdos, que digamos, ahí donde está el centro de gravedad de estas complejas alianzas que se dan en el Congreso. Muy bien, y ya para ir cerrando, para estar claros, no quiero dejar ir a Pedro y al profesor Reyes sin preguntarles por el último viaje internacional que va a tener el presidente Gustavo Petro y un viaje que se va a dar a Cuba, a una reunión que se va a sostener con Díaz-Canel. ¿Cómo entender ese viaje, Pedro? No, yo creo que corresponde a la visión que tiene el presidente Petro de siempre. Él tuvo una cercanía con Cuba muy grande desde su grupo cuando era el M-19, después cuando fue partido el M-19 y luego cuando se consolida su sector político para ganar la presidencia. Eso, él ha tenido una relación directa con los Castro, pero también con los nuevos dirigentes del partido cubano. Entonces, ¿pero no es de algún modo, Pedro, llevarle la contraria al presidente Donald Trump? Pero es que ya Petro, ese ya no es el problema de Petro, porque Petro, en mi opinión, ya es un expresidente de Colombia y nunca ha tenido una relación, como decían, del acuerdo de paz estable y duradera con Trump. Esa es una relación de conveniencia por algunos episodios de la alta política. Pero yo no creo que a él le interese eso, porque él sabe muy bien que su vínculo real es con la isla. Recuerde usted que allá en una época él se refugió, luego se operó, él ha tenido una cercanía. Y como hoy en Cuba hay unos problemas bastante complejos, Catalina, con el tema me de la imagino yo energía. que lo que quiere es ir a manifestar su solidaridad con los cubanos, que le repito, no le han sido lejanos. Profesor Reyes, ¿cuál es su opinión al respecto? A recientes manifestaciones del gobierno Trump en relación a Cuba y las políticas que se están desarrollando con la isla y las tensiones internas que generan en Cuba, por supuesto, debilitan hoy en día el gobierno de los Castro y de Díaz-Canel en concreto. Y esa tensión que se presenta, pues desgraciadamente para Gustavo Petro, no pudo ser respaldada por muchos conflictos que tuvo él con Estados Unidos. Él hubiera querido ser mucho más beligerante en la tensión por Cuba entre Estados Unidos y Cuba. Y le tocó tener un relativo alejamiento que, por supuesto, hoy en día simbólicamente quiere compensar. Yo lo vería más como una medida de compensación y, por supuesto, una despedida de consolidación ideológica, pero también un poco también, si lo vemos en una relación directa entre ya Petro, Díaz-Canel y Raúl Castro, también una especie de, digamos, acercamiento y reconciliación, porque hubo también una molestia en algún momento, porque hubieran querido un Petro mucho más beligerante y más de apoyo más directo a la isla. Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo, por ayudarnos a entender un poco más todo este panorama político que se viene cocinando en el marco ya de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, y por supuesto, gracias por compartirnos todo su conocimiento. Un saludo especial y gracias. Hasta luego. Y también al profesor Mauricio Reyes, analista político de la Universidad Nacional. Profesor, muchísimas gracias también por estar con nosotros. A usted, Catalina, y al profesor Pedro, muchas gracias.